Hoy día vamos a estar hablando de dos versículos. En realidad es de uno, pero vamos a ver una pincelada del segundo versículo. ¿Sí? Mientras preparaba la enseñanza, me di cuenta que era imposible abarcar todo lo que quería abarcar hoy día, así que tuve que reducirla un poquitito. Así que espero que Dios pueda hablarle a su corazón y que Dios también me ayude a ser fiel a la enseñanza. ¿Sí? Oremos. Oremos. Incline su rostro. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por este día. Gracias por los hermanos que aquí están, Señor. Te pedimos también por los que no han podido llegar, por los que no han podido asistir, que tú los cuides y los guardes, Señor. Y te pido, Dios mío, que me ayudes a ser fiel a la exposición de tu palabra, Señor. Y ayuda a los hermanos, Señor, a tener el corazón dispuestos también para poder recibirlo. Bendice, Señor, esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vámonos al libro de Hebreos, al capítulo 12. Libro de Hebreos, ¿sí? Capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Vamos a estar más centrados en el versículo 1, no obstante, vamos a tomar el versículo 2 porque es necesario que lo hagamos. Pero vamos a ver más en profundidad el versículo 1. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, no recuerdo con exactitud el momento, sí recuerdo más o menos el año, más o menos fue en el año 2003 que yo por primera vez puse un pie en una iglesia, o hasta lo que yo en ese entonces podía entender que era una iglesia cristiana. Y cuando partí, entré a una iglesia que tenía otro tipo de mensaje. Los mensajes rondaban en torno a la idea de básicamente ser como un superhombre, el ungido de Dios, y éramos casi seres humanos con poderes sobrenaturales, ¿cierto? Y los mensajes todos giraban en torno a ideas como vence como las águilas, vence a tu gigante, saca al campeón que hay dentro de ti, y todos esos mensajes no, de alguna manera no tenían nada diferente quizá a textos de autoayuda, ¿cierto? Con una psicología como barata, con la única diferencia que nombraban a Cristo a veces y uno que otro versículo que adornaba la enseñanza, pero no tenía mucho que ver con lo que la Biblia enseñaba. ¿Cuál era el objetivo principal? Era mantener en alto la motivación de los oyentes, de la gente que asistía a esa iglesia, y el objetivo final era obtener nuestro dinero, ¿cierto? Y a veces no era un objetivo tan oculto, era bien manifiesto, ¿cierto? A cambio de la promesa que nosotros también podíamos ser millonarios, ¿cierto? Con el favor de Dios, ¿sí? En ese tiempo yo me acuerdo que me acerqué por primera vez también a la literatura que yo creía que era cristiana en ese momento y me compré un libro de un famoso televangelista de esa época, y que bueno, todavía existe, sigue haciendo de la suya, y se llamaba el libro Tu mejor vida ahora, no tu mejor vida en 5 años más, en 10 años más, sino tu mejor vida ahora ya. Y bueno, el libro era espectacular, contaba historias fascinantes, incluso delirantes, algunas de ellas, ¿cierto? Todo era éxito. Yo no me acuerdo mucho del libro en realidad, pero sí me acuerdo de una cosa. Sí, me acuerdo de una historia que el autor cuenta, que fue cómo él adquirió su primera casa de sus sueños. Y cuenta cómo lo hizo, y un poco lo que quería enseñar era cómo activar la fe y cómo de alguna manera alcanzar las promesas que él decía que eran de Dios, que en este caso era la casa de sus sueños. Y lo que hizo fue un día pasar por fuera de la casa que él quería,
¿cierto? Y decretó con su boca que quería adquirir esa casa, ¿cierto? Y después de eso no quedaba ahí el método también implicaba visualizar entonces, empezar a imaginarse esa casa y que Dios me la entregaba, y así era como se supone que él consiguió su primera casa. ¿Sí? Yo no me acuerdo muy bien si yo habré hecho el ejercicio de confesar o de visualizar la casa de los sueños, pero lo que sí tengo súper claro es que no me dio resultado, así que lo hice. No alcancé esa casa. Pero ¿por qué les cuento esta historia, hermanos? Porque cuánta diferencia hay entre lo que enseñan estos hombres, lo que enseñan estos mensajes, con lo que la Biblia nos relata respecto a lo que es realmente vivir la vida cristiana. ¿Sí? Es muy diferente, es muy diferente. Aquí vemos que la Biblia nos está enseñando que tenemos que correr una carrera, ¿cierto? Y la Biblia no nos promete una vida mejor necesariamente ahora. La Biblia nos promete una vida mejor después, ¿sí? Después de pasar esta vida terrenal, eso no significa que no podamos tener momentos de dicha en este lado de la creación, ni que podamos tener momentos buenos, ¿sí? Eso puede ser, podemos disfrutar de las bondades de lo que Dios ha creado, pero hermano, créame una cosa, por muy hermoso que sean los momentos que vivamos acá, por muy hermoso que sea el paisaje, por muy hermoso el lugar donde estuvo en sus vacaciones, nada se compara con lo que nos espera en la próxima vida, en lo que el Señor nos promete, en lo que el Señor ha prometido entregarnos. Nada se compara a eso. Pero entre tanto que nosotros caminamos, ¿cierto? Que estamos en esta tierra y que aguardamos ese día, la Biblia nos enseña que la vida cristiana, mucho más allá de estar llena de placeres, llena de éxito infinito, ¿cierto? De abundancia sin fin, la Biblia nos enseña otra cosa y nos muestra un sinfín de figuras literarias, y una de ellas es que la vida cristiana es descrita como una guerra, es descrita como una batalla, como una batalla. Hay muchas ilustraciones de este tipo en la Biblia. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, Pablo nos exhorta a sufrir penalidades como soldado de Cristo. En Efesios, Pablo, ¿qué nos dice? Que nos pongamos toda la armadura de Dios, ¿sí? También compara la vida cristiana, Pablo, en 1 Corintios con una lucha, y nos dice que él no pelea como quien golpea el aire, él tenía un objetivo, él tenía un llamamiento supremo. Hay un sentido en la vida cristiana y es una lucha, y en esta lucha hay que golpear, pero no vamos a golpear como quien golpea el aire, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. También al cristiano se le compara como un esclavo de Cristo, ¿sí? En otras porciones Pablo se refiere a él como siervo y también nos trata a nosotros como siervos de Dios. Y así tenemos un montón de ilustraciones que podemos ver que la vida cristiana es muy distinta a cómo es definida en la Biblia por los hombres de Dios, a cómo se enseña en algunos lugares que pareciera ser la vida cristiana, ¿sí? Y con esto no pretendo desanimarlos, hermanos, todo lo contrario, lo que pretendo es que pongamos en perspectiva de qué trata la vida cristiana y en qué consiste la carrera que tenemos por delante, en qué consiste la carrera que tenemos que correr. Porque hay una esperanza, ¿sí? Y es una esperanza mayor a una casa, es una esperanza mayor a un auto, a un ascenso, o a lo que podamos lograr acá en la tierra. Es una esperanza mayor y que muchas veces se nos olvida. Estamos afligidos y vivimos esta vida angustiosamente, y no digo que no vamos a pasar por esos momentos, pero hay veces que perdemos de vista lo que nos espera y qué es lo que estamos viviendo y en qué carrera estamos, ¿sí? Estas ilustraciones y estas comparaciones parecieran ser que son la misma idea que tenía el autor de Hebreos. Y digo el autor de Hebreos porque por alguna razón se desconoce, no se llegó nunca a concluir quién era el autor. Yo siempre he tenido la sensación que es Pablo, ¿cierto? Porque las palabras, la forma, la ilustración, el conocimiento pareciera ser del apóstol Pablo, pero no vamos a especular, no se definió. Así que vamos a hablar del autor de Hebreos, y acá va a utilizar la misma idea. Pablo, de hecho, tenía estas ilustraciones de competiciones atléticas. Él hablaba de
los que corren en el estadio, cuando los Gálatas se estaban desviando, les dice, vosotros corríais bien. Pablo le dice a los filipenses, no he corrido en vano. O sea, Pablo ocupaba esta idea. Entonces el autor de Hebreo acá también va a ocupar esta ilustración y va a definir la vida cristiana como una carrera, pero no una carrera, no un pique corto como para calentar el cuerpo, ¿cierto? No una carrera de 100 metros planos que se gana con velocidad, no, es una carrera de largo aliento, ¿sí? De largo aliento, que no se gana con velocidad, se gana con paciencia, se gana con resistencia. Me acuerdo que hace años, cuando todavía tenía condición física, de haber tenido unos 30 años, no me acuerdo, yo estaba, debe haber sido año 2011, por ahí, no me acuerdo exactamente, pero llevaba un poco tiempo de conocer al Flavio, al tío Flavio, y me acuerdo que le digo al Nico que me sentía pesado el cuerpo y que quería ganar un poco de condición física y tenía ganas de salir a trotar porque yo era malo para trotar, el trote no es lo mío, nunca se me dio, no aguanto mucho. Pero tenía ganas de hacer algo como para mejorar la condición física y el Nico me dice, sale a correr con el tío. El tío es el hermano Flavio, ¿sí? Nosotros le decimos tío Flavio. Sale a correr con el tío y ahí me salió todo el orgullo que ya adentro y debo reconocer que lo miré a huevo. Entonces le digo al Nico, palabras casi textuales, no, pero ¿cómo voy a salir con el tío? Puede que estar esperándolo. Y bueno, el Nico me pregunta para dónde boca, me dice, oye, pero si el tío corre como 2 horas. Ya. Y después yo comprobé que era cierto, porque no solo corría 2 horas, sino que salía a las 12 del día en verano a correr, pues, o sea, un horario que yo nunca elegiría para hacerlo. Y ahí me entero que el tío, no sé muy bien, ahí el tío después podrá decirnos, pero corría como hasta, no sé, hasta las Vizcachas, se daba toda la vuelta, hasta Pirque, no sé hasta dónde era, pero era muy largo el trayecto y yo desistí inmediatamente de la carrera. Después me enteré que corría con el Flavio, una vez acompañé al Flavio yo en bicicleta y él trotando. Para él debe ser normal, para mí no, corrimos de Valparaíso hasta Viña, yo en bicicleta y un Flavio trotando al lado. Ahí me di cuenta que los hermanos eran avesados, así que ni siquiera lo intenté. Pero la vida cristiana se trata, más bien es más parecido a cómo corren los hermanos a como yo pretendía correr, ¿sí? No se gana con habilidad, se gana con resistencia, ¿sí? Bien, ¿a quién le está dirigiendo la carta el autor de Hebreo? Le está hablando precisamente a cristianos hebreos, a judíos que habían abrazado el cristianismo y que habían participado activamente de la fe judía, ¿sí? Observaban las leyes, las ceremonias, los ritos, ¿cierto? Y esto se escribió, se estima, cerca del año 68 después de Cristo, esta carta. Y estos judíos, que ahora eran aparentemente cristianos, estaban, al parecer, según lo que relatan los historiadores y lo que le da contexto a la carta, desalentados, ¿sí? Estaban siendo perseguidos principalmente por los otros judíos, ¿cierto? Y se estaban viendo tentados a regresar a las costumbres judaicas, se estaban viendo tentados a volver al judaísmo, a obras muertas que en nada daban salvación. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que al igual que en las cartas de Pablo, habían judaizantes, personas que querían hacer tropezar a los cristianos y que los querían de alguna manera forzar a que volvieran a las costumbres judías, a los rituales, a las gloriosas ceremonias que ellos tenían y las costumbres del judaísmo. El haberse convertido en cristiano, esto tuvo un costo grande para estos hermanos, ¿cierto? Porque empezaron a ser marginados de la sociedad, ¿sí? Excluidos de la sociedad, perseguidos, excluidos de todo lo que podría ser considerado importante en la vida en sociedad. Entonces, estaban profundamente desmoralizados y el autor quiere, de alguna forma, a lo largo de toda la carta, nosotros estamos tomando solo el versículo 12, quiere alentarnos y decirles que tienen que perseverar, que tienen que continuar, que no se tienen que rendir, y les va a decir cómo hacerlo. Puestos los ojos en Jesús.
no en las leyes ceremoniales, no en los ritos antiguos, sino que ahora la carrera se corre con los ojos puestos en Cristo. Bueno, hermano, estas palabras y quiero ir haciendo la relación, estas palabras que se escribieron para ese contexto tienen total y plena vigencia también para nosotros. Nosotros que somos cristianos de este siglo, ¿sí? Que somos cristianos de Occidente, estas palabras siguen siendo vigentes para nosotros. Y yo espero que de alguna manera cobren ánimo con las palabras que vamos a escuchar hoy día, que los lleve a la reflexión y que los lleve también a examinarse frente a Dios si realmente estamos corriendo o no la carrera. ¿Cómo parte el versículo 1? El versículo 1 parte de la siguiente manera. El versículo 1 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grandes nubes de testigos, ¿cierto? Y vemos que nos habla de testigos, y aquí vamos a ver a qué se está refiriendo. Lo primero que va a hacer el autor es recordarles a los hebreos el gran número de testigos que están rodeando su peregrinaje, ¿sí? No se distraiga, hermano, présteme atención acá. Le va a hablar del gran número de testigos que están alrededor de ellos, ¿sí? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿sí? Veamos un poquito quiénes son estos testigos. Hay algunos eruditos, comentaristas que han esbozado la teoría de que estos testigos pueden estar refiriéndose a los muertos en Cristo, pero estos muertos, que evidentemente está hablando de ellos en la carta, pero que estos muertos de alguna manera ya están en el cielo y estarían sentados como en una especie de gradas celestiales, observándonos y viéndonos cómo nosotros corremos esta carrera, viendo nuestro desempeño. Y esta idea de estar como corriendo a estadios llenos, con los hermanos que murieron haciéndonos barra, incluso pareciera ser una idea que es como emocionante, sentir que estamos corriendo una carrera así, pero no tiene mucho asidero en la Escritura. Uno busca y no va a encontrar tantos argumentos bíblicos como para asegurar una interpretación como esa, ¿sí? De hecho, la palabra testigo viene de una palabra griega que se llama martus, que significa literalmente mártir, es decir, alguien que testificó de la verdad y que lo hizo hasta la muerte, ¿sí? Eso es lo que significa. De la palabra martus surge otra palabra que se llama martureo, y que tiene que ver con la acción de testificar. Más bien, la palabra tiene que ver con una persona que vio, que escuchó, ¿cierto? Y que habló aquello que sabía, ¿sí? Y que incluso estuvo dispuesta a hacerlo hasta la muerte. Nosotros, los apóstoles, somos testigos también del Señor, ¿sí? Nosotros conocemos, hemos oído y hablamos de su encarnación, hablamos de su muerte, de su resurrección y también de su venida. Nosotros testificamos del Señor, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, ¿cierto? De lo que sabemos, nosotros hablamos. Eso es ser testigo, eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Y estos testigos estarían incluso dispuestos a testificar la verdad, arriesgando su vida, incluyendo también morir por esa verdad, por dar testimonio de aquella verdad. Por tanto, no hay ningún respaldo bíblico que nos pueda a nosotros asegurar esta interpretación de que los cristianos que han muerto, incluso familiares nuestros, puedan hoy día estar observándonos, ¿sí? Hay algunas referencias y hay algunas personas que se toman de cuando estaba el rico, ¿cierto? En el Seol, y le dice que vaya a ayudar a sus hermanos, que le vaya, pero no está diciendo en ningún minuto que él está viendo hacia abajo, no, sino que él está diciendo que no quiero que los míos lleguen hasta acá, ¿cierto? En Apocalipsis también se ve que los santos están implorando al Señor que hasta cuándo, ¿cierto? Pero tampoco queda una evidencia de que ellos están viendo, ¿sí? Por tanto, no nos podemos basar en eso. Hay ideas también de que pueden ser los ángeles, y es lo mismo,
es lo mismo. El Hebreo en el capítulo 1 nos dice que son ministradores, servidores de los que tienen la salvación, de nosotros, que hay ángeles, que actúan por mandato del Señor, no actúan solos, ¿cierto? Cuando dice que grande es el misterio de la piedad, y dice que todo lo que la muerte de Cristo fue visto de los ángeles, bueno, dice que fue visto Cristo, pero no tenemos ninguna certeza de que los ángeles no son omniscientes, para empezar. Por tanto, no creo que ellos estén viendo al Señor o estando sirviendo al Señor en el cielo y además viéndonos y estén atentos a nosotros. Tampoco hay un respaldo que nos pueda mostrar que eso es así. Lo que sí nos queda muy claro, es que hay alguien que nos ve y quien nos ve es Dios, ¿sí? Eso queda claro, ¿sí? Mire, Pablo en Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo, ¿a quién está poniendo como testigo? A Dios. Lo que está diciendo, no les estoy mintiendo, yo oro por ustedes y tengo un testigo que es veraz, que me ve, que me oye, que sabe que es cierto que yo estoy orando por ustedes. ¿Quién? Dios. Dios sí nos ve. Salmos 33, del 13 al 14 dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Dios nos ve y de eso no hay ninguna duda. De hecho, aunque no leyéramos ninguno de estos pasajes, no tendríamos ninguna duda de que Dios nos ve, ¿sí? Eso es lo que tenemos claro. Y lo que también tenemos claro es que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados a ser testigos de Él. En Hechos 1, versículo 8, Jesús diciéndole a sus discípulos les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros también estamos llamados a hablar lo que sabemos, lo que hemos oído y lo que hemos visto, ¿sí? También somos llamados a ser testigos. Por lo cual, hermanos, yo creo que esta interpretación, y por qué lo estoy poniendo, porque puede que lo lea en algún momento, puede que lo escuche, esta interpretación yo creo que no hay mucho fundamento como para que la podamos abrazar y como para que creamos esa interpretación. ¿Pero a qué se refiere? Los testigos, creo que la evidencia más clara y más contundente la podemos encontrar en el mismo contexto de la carta, ¿sí? La carta, el capítulo 12, perdón, parte con dos palabras y las palabras son por tanto, ¿sí? Por tanto, ¿sí? Es decir, el autor va a dar una razón, lo que va a explicar es una consecuencia lógica de lo que viene hablando, ¿sí? Por tanto, ¿sí? Como una consecuencia lógica de algo que ya viene diciendo. Para entender qué es lo que viene diciendo, tenemos que retroceder entonces al capítulo 11, y en el capítulo 11 vamos a ver que el autor nos presenta la definición más clara, más precisa de lo que es la fe, ¿cierto? Capítulo 11 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez que define la fe, nos va a decir que por la fe fue creado todo y también nos va a hablar y nos va a hacer un resumen de una galería de hombres que alcanzaron grandes proezas, ¿cierto? Por esa misma fe, por esa misma fe. Hombres que dieron buen testimonio, hombres del Antiguo Testamento. Y mire, en el versículo 4 del capítulo 11 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. ¿Sí? Aún muerto Abel, sus ofrendas todavía, Dios da testimonio de ellas, todavía habla por ella, todavía al tiempo de hoy nosotros podemos leer esto, todavía Abel sigue siendo un testigo fiel, ¿cierto? Que nos rodea a nosotros, y así también rodeaba a los hermanos hebreos. Mire lo que dice de Abraham dice que dejó su tierra, que habitó como extranjero, ¿cierto? En tierra ajena, ¿sí? Que dejó su parentela, lo mismo hizo Isaac, lo mismo hizo Jacob, pero ¿por qué lo hizo Abraham? El versículo 10 del capítulo 11 nos dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor
es Dios. ¿Sí? De esto también se dice que miraron de lejos la promesa de Dios, que la creyeron, que la saludaron, pero que eran extranjeros, y decían que eran extranjeros porque habían salido de su tierra. Y dice el mismo libro de Hebreos que si no buscaran una patria nueva, podrían haberse devuelto. Decían eso porque buscaban una patria nueva, ¿sí? Y que tenían tiempo para devolverse, pero ellos buscaban una mejor patria, una mejor ciudad. ¿Por qué lo hacían? Tenían tiempo para hacerlo. El versículo 16 nos dice, pero anhelaban una mejor, es decir, una ciudad mejor, un lugar donde vivir mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. También nos dice el capítulo 11 que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, decidió abandonar las riquezas y las glorias de Egipto. Dice, ¿por qué? Porque su mirada, dice, estaba puesta en el galardón. Eso dice el versículo 26. Y mire lo que dice el versículo 17, hablando de Moisés, el 27, perdón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sí? Se sostuvo por la fe, sin ver. En resumen, el capítulo 11 nos va a hacer un resumen y nos va a decir lo siguiente, todas las cosas que lograron por la fe. Dice, por la fe conquistaron reinos, en el versículo 33, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Obtuvieron grandes victorias, hermanos. ¿Cierto? Usted entiende, taparon bocas de leones. ¿Quién se le viene a la mente? ¿Cierto? Daniel, pusieron en fuga ejércitos, ¿cierto? Y vemos cómo David, ¿cierto? Y podemos ver todas estas cosas. Las viudas recibieron sus muertos por resurrección. Tremendas cosas que nosotros no hemos tenido el privilegio de experimentar, de ver, ¿sí? Pero no todo fue alegría. Desde el versículo 35 nos dice, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apiedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pelos de oveja y cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. No es que ellos no eran dignos del mundo, el mundo no era digno de ellos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Fíjese en el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Eso le está diciendo el autor a los hebreos. Y aquí viene el capítulo 12, después de toda esta exposición, de darle cómo dieron testimonio, cómo por la fe alcanzaron grandes proezas y cómo por la fe dieron su vida y dieron tremendo testimonio, aún sin alcanzar la promesa, porque estaba reservada para que la viéramos nosotros. Eso le está diciendo el libro de Hebreos, le dice entonces, por tanto, también teniendo en derredor nuestro gran de nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Los hijos de Dios del Antiguo Testamento, que viene relatando el capítulo 11, que antecedieron a los hebreos y que también, por supuesto, nos han antecedido a nosotros. Ellos no recibieron lo prometido, ellos esperaban por la fe la venida del Mesías, ver estas cosas, pero eso estaba reservado, hermanos, para nosotros. Nosotros hoy día contamos con toda la revelación de Dios, somos testigos de la obra completa de Jesucristo, ¿sí? Nosotros entendemos y conocemos toda la obra, entendemos de su encarnación, sabemos de su humillación y muerte en la cruz, sabemos de su resurrección, sabemos de la adopción como hijos amados, podemos entrar, tenemos acceso directo al lugar santísimo por su sangre, tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Que nos redarguye, que nos corrige, ¿sí? Que nos convence de pecado, que nos enseña todas las cosas, ¿sí?
sabemos de la venida del Señor. Y estas no son cosas, la mayoría de ellas, que vayan a ocurrir, ya ocurrieron. Nosotros tenemos la revelación completa del Señor, ¿sí? Y por eso les dice, por tanto, ¿sí? Ellos que no veían, ellos que no entendían, ellos que no alcanzaron a entender las cosas que ustedes entienden, ellos por la fe alcanzaron todas estas cosas. Por tanto, teniendo tan grande nube de testigos, ¿cierto? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estos fueron ejemplos maravillosos de fe, ¿sí? Que sin ver, vivieron basados, ¿cierto?, en la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Vivieron basados su vida en la fe, en algo, en una certeza de algo que esperaban, que no llegó, en la convicción de aquello que no se ve, en la fe. Tenemos esos testigos, tenemos gente que nos transmitió el Evangelio, familias, familiares, que nos han mostrado el Evangelio y que también ya corrieron esta carrera y que nos han mostrado a nosotros cómo se vive la vida cristiana, ¿sí? Tenemos un gran número de testigos que no son solo estos hermanos, son todos los cristianos que nos han antecedido, ¿sí? Como ejemplo. Y nosotros en algún minuto nos sumaremos a esa galería de hombres y mujeres que vamos a estar también siendo parte de la nube de testigos de otros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, si Dios lo permite, ¿cierto? Por tanto, hermano, cuando queramos ofrendar, voy a sacar aplicaciones muy sencillas, a lo mejor estoy perdiendo gran parte de lo que quiere decir, pero cuando querramos ofrendar, podemos ver el corazón de Abel, ¿cierto? Cuando no sepamos a dónde ir, a lo mejor nos toca obedecer, venciendo la barrera del temor y hacer como Abraham, obedecer el llamado de Dios. Cuando no tengamos la valentía suficiente, tal vez, o las fuerzas, vamos a tener que sostenernos como viendo al invisible, ¿sí? Cuando pensemos que está todo perdido, tal vez tengamos que confiar como lo hizo Sara. Teniendo tan grande nube de testigos, hermanos, tenemos que correr con paciencia la carrera. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, mire, le va a dar una instrucción el autor de Hebreos aquí y les va a decir cómo se corre. Les dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor de Hebreos lo que está diciendo aquí a estos hermanos, miren tremendo ejemplo con el cual contamos. Ellos no entendieron todo. Ustedes están en mejores condiciones para correr la carrera, ¿sí? Y si los hebreos estaban en mejor condición, hermanos, nosotros estamos en mejor posición. La Biblia está escrita completa, toda la revelación de Cristo ya está, ¿sí? Nosotros estamos en aún mejor condición para vivir la vida y vivirla en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la instrucción entonces que le da para correr la carrera una vez que ya despejó la idea de que tenemos un ejemplo gigante? Ahora les toca hacer un trabajo, le está diciendo. Les toca despojarse de todo peso y de todo el pecado que los asedia. Les pide correr esta carrera que tienen por delante, quitándose ese pecado, ¿sí? Y este lenguaje de la carrera y de todo esto no era extraño, incluso el tema de despojarse no era un lenguaje, una conversación ajena, extraña, distante para los hebreos, para la gente de esa época. Era común que en las competiciones antiguas, de la antigua Grecia, los participantes competían y competían sin ropa. Se dice que competían desnudos con la finalidad. En ese tiempo las vestimentas no estaban hechas como para correr con túnica, una carrera, ¿cierto? No había la tecnología de hoy. Hasta el día de hoy usted ve los atletas y las zapatillas hoy día tienen una tecnología que cada vez son más livianas, ¿sí? Un atleta corre con con un traje ajustado y esos trajes no están hechos así porque sí, ¿sí? Hay que ir sin peso. Yo hace poco escuché, no hace poco, hace como 2 años, una noticia de un piloto de Fórmula 1, y uno piensa que el piloto de Fórmula 1 como que uno se olvida que es un deportista de élite, ¿sí? Les contaba yo la semana pasada a unos hermanos que tienen que aguantar hasta 60 grados de calor adentro del vehículo y el cuello lo ejercitan porque cuando hacen las vueltas tienen que
de alguna manera soportar 40 kilos en la cabeza, porque esa es la presión que ejerce por eso tienen cuellos gruesos. No sé si conocieron a Ayrton Senna, búsquenlo, tenía un cuello ancho. Bueno, y una vez vi una noticia que un corredor, un piloto, se comió un pedacito de pizza chiquitito, se antojó, y lo despidieron después de la carrera, porque eso le subió el peso. ¿Sí? Le subió el peso y si bien, bueno, no ganó ni nada, pero si bien no fue por eso, fue indisciplinado. ¿Sí? Bueno, acá lo que nos está diciendo es que nos tenemos que quitar el peso, y esto no era extraño para los hebreos. ¿Sí? Entendía a qué se refería esto de despojarse del peso. ¿Sí? Esta misma idea la podemos ver en 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7, cuando Pablo exhorta a Timoteo y le dice: ejercítate para la piedad. Para la piedad. La palabra ejercítate proviene de un vocablo que es gumnos, ¿sí? Que literalmente significaba desnudo. De esa palabra también surge nuestra palabra española, deriva de ahí la palabra gimnasio. Entonces, en otras palabras, la palabra ejercítate originalmente tenía un sentido literal de ejercítate desnudo, ejercítate sin estorbo, ¿sí? Y pareciera ser que esta es la misma idea que el autor de Hebreos está transmitiendo, ¿sí? Y es por eso que de repente uno tiende a pensar que es Pablo el que está hablando, ¿sí? Y le está diciendo que se quiten el peso. Vamos a ponerlo primero en el contexto. Todo indica de que ese peso del cual le está hablando en la carta el autor de los Hebreos a sus lectores, ¿sí? Se refería a la ley, ¿cierto? A las ceremonias, a los ritos, a esta idea judaizante. Y lo podemos entender porque la carta está poniendo las bases todo el momento de la supremacía de Cristo, ¿sí? Que no son la ley de Moisés, no son esas cosas, ¿sí? No era eso lo que les iba a dar la salvación. En el capítulo 5, al finalizar el capítulo 5, les viene hablando de lo siguiente, les viene diciendo que tienen que madurar, que ha pasado mucho tiempo y ya debiesen ser maduros, pero todavía necesitan leche, les viene diciendo, porque se han hecho tardos para vivir, ¿sí? Y necesitan que se les dé leche y no alimentos sólidos. Y necesitan leche porque son niños, y quiere ser un niño, según el mismo autor en el capítulo 5, inexperto en la palabra, ¿sí? Y así parte, y así termina el versículo 5, y el versículo 6 de nuevo parte con estas palabras. Por tanto, ¿cierto? Una conclusión lógica de lo que viene diciendo, les dice: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Todos estos tópicos que le menciona el autor de Hebreos, mencionados aquí, habían sido enseñados a estos hermanos, pero bajo la sombra de la ley, y cuyo cumplimiento perfecto solo se daba en Cristo, ¿sí? Entonces el autor le está diciendo: dejemos ya esos fundamentos y vamos a la perfección, maduren. Ellos estaban en persecución y se estaban viendo tentados a volver al judaísmo, y la ley y todos esos rituales y esas ceremonias significaban un peso que no les permitía avanzar en la carrera que tenían por delante. Entonces el autor le está haciendo un llamado a dejar esos aspectos infantiles del judaísmo, ¿cierto? Que tenían que ver con la ceremonia, que tenían que ver con los ritos, y muchos de esos ritos, hermanos, no eran ni siquiera ritos impuestos por Dios, eran mandamientos de hombres, ¿sí? El autor le dice: no, si quieren correr la carrera se tienen que despojar de todo aquello, eso es un peso, tienen que avanzar hacia la madurez, ¿sí? Pero ese era el contexto de los hebreos. Tal vez nosotros no estamos relacionados con eso, nadie aquí está luchando si se tiene que circuncidar o no, ¿sí? Nadie está luchando con las obras muertas ni con estos temas que luchaban ellos en ese minuto, ¿sí? Pero para nosotros, cristianos de Occidente, de este tiempo, ¿qué puede significar despojarnos del peso? Quizás tiene que ver con aquellas cosas que no son un pecado en sí mismo,
pero que impiden nuestro avance, que lo estorban, ¿sí? Que nos impiden correr la carrera. Quizás tiene que ver con deshacernos de hábitos, de relaciones que tal vez no convienen, o de cualquier inclinación que esté estorbando nuestro proceso de madurez, de avanzar en la carrera cristiana. A veces son costumbres que mantenemos, ¿cierto? Que tal vez no son pecados, pero que están ahí, que nos mantienen caminando y no corriendo, como es lo que nos pide el autor de Hebreos, como nos está exhortando ahora. Cosas que tal vez no son un pecado, hermanos, pero que son pesos de los cuales nos tenemos que deshacer. Hay que correr liviano, no se puede correr con peso. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Yo quiero que me acompañe al capítulo 8 de 1 Corintios, ¿sí? Y espero no estar sacando de contexto esto, pero me parece a mí que Pablo era un experto en sacarse el peso de encima, y que este es un buen ejemplo y que se pueden sacar otras enseñanzas aparte de esta, pero que nos va a servir para graficar cómo algo que tal vez no es pecaminoso pudiese transformarse en un peso, no solo en un peso para nosotros mismos, sino también para quienes nos observan. Pablo en el capítulo 8 les va a decir lo siguiente, hermano. En el capítulo 8 va a hablar de los sacrificados a los ídolos, ¿sí? Y les va a decir, todos entendemos lo que es un ídolo no es nada en el mundo, lo tenemos clara conciencia y lo sabemos. ¿Sí? No pasa nada, nosotros sabemos que hay un puro Dios, ¿sí? El mundo propone muchos dioses, pero hay un puro Dios, ¿cierto? Hay un puro Señor, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Pero después le dicen, no hay este conocimiento en todo, y ahí entra el problema. Entonces vamos a leer un poquito el capítulo 8. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿sí? En cuanto a los ídolos, todos sabemos que hay conocimiento, ¿sí? Pero el conocimiento, dice, envanece. O sea, saberlo en teoría, entender estas cosas, pero no aplicarlo, no llevarlo a la aplicación práctica en amor por tu prójimo, te va a envanecer, ¿sí? Por tanto, en el versículo 2 le dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pues si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y presta atención que aquí parte ya la explicación que le quiero dar. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, es decir, el mundo nos propone dioses. En la India se cree que hay 3 millones de dioses. Nosotros sabemos que hay un puro Dios. Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y aquí viene la clave, ¿cierto? O sea, Pablo está diciendo respecto a las viandas que se hacen, nosotros sabemos, no hay problema en que comamos, porque tenemos conciencia de que no se lo estamos sacrificando a un Dios. Versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Sí? No en todos estaba este conocimiento de que hay un puro Dios, sino que había gente que estaba habituado a los ídolos, por tanto su conciencia era frágil y se contaminaba. Versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Y mire lo que resuelve Pablo. Y esto es sacarse un peso de encima. Preste atención. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Sí? ¿Era pecado comer carne? No, no era pecado.
Pero el conocimiento, saber eso, no es suficiente. Saberlo, pero no tener amor por el que es más débil, es un conocimiento que me va a envanecer. ¿Sí? Llevémoslo a la práctica, hermano. Llevémoslo a la práctica. No sé si es un debate, pero hay cristianos que piensan que tomarse una copita de vino no tiene ningún problema. Yo soy uno de ellos que piensa que no hay un problema. ¿Sí? La Biblia no nos da ningún mandato específico de no beber, sí nos da mandatos claros de no emborracharse, no andar en borrachera, ¿cierto? Efectivamente, y vemos, pero tampoco veo que lo estimule, ¿sí? Pero bueno, he conocido pastores, hombres de Dios bien respetables que beben una copa de vino, ¿sí? Y lo hacen. Yo cuando conocí al Señor, o no sé si en ese tiempo lo conocí, pero me acerqué al Señor, dejé de consumir drogas, dejé el alcohol por mucho tiempo y recuerdo que por muchos años yo no tomé una copa de alcohol nunca más, ¿sí? Mi suegro suele tomar una copita muy, muy someramente, muy poquito, casi una degustación en el almuerzo, y en algún minuto me ofreció y en algún minuto me relajé con eso y acepté tomar. Nunca en mi vida me he vuelto a curar en mi existencia, ni siquiera estar entonado, ni nada por el estilo. Y lo he hecho con conciencia tranquila, sabiendo que no estoy pecando y que no estoy haciendo nada. Sin embargo, con el pasar de los días y el tiempo, fui entendiendo que quizás no era bueno, porque si alguien me veía a mí tomando, yo podía ser un tropiezo para él. Entonces le quiero poner el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si llega un hermano que no conoce al Señor y está luchando contra el alcohol? O llega un hermano que está conociendo al Señor, pero es inmaduro, es niño, es un bebé en el Señor, y tiene problemas, está luchando, y de repente ve a uno de nosotros en una comida tomándose una copita, o ve al pastor de la iglesia tomándose una copita. Ese hermano que es inmaduro, que su conciencia es débil, si ve al pastor va a decir, no es pecado, mira, el pastor también se toma su copita, y que más da, que me hará una copita a mí, ¿sí? El problema es que el pastor tiene conocimiento de sus límites, tiene mayor dominio propio. El problema es que ese hermano conoce al Señor, no se va a emborrachar, pero este hermano es débil, bien habituado a los ídolos. Su ídolo es el alcohol, está luchando contra eso, él no tiene el mismo control, ¿sí? Y por la falta de amor de alguno de nosotros, ese hermano que es débil se contamina en su conciencia y se puede perder, y se va a perder el hermano por quien Cristo murió. Entonces Pablo dijo, entonces si comer carne es una oportunidad para hacer tropezar a alguien, yo no como carne jamás, para no poner tropiezo a nadie, ni cargar con ese pecado de haber hecho tropezar a alguien. ¿Sí? ¿Se entiende cómo algo no pecaminoso puede ser un peso? Se puede transformar en un peso, ¿sí? ¿Sí? No creo que nos sintamos bien si hacemos tropezar a alguien en la fe. ¿Sí? No creo que sea nuestra intención, pero ¿cómo incluso un conocimiento envanecido, sin amor, puede transformarse en un pecado? ¿Sí? Y ensuciar también el testimonio nuestro y el testimonio de Cristo. Ese peso puede ser volver a costumbres antiguas, hermanos, que no te benefician, pueden ser relaciones, amistades que no tienen nada de pecaminoso en sí, pero que no te están ayudando, conversaciones que no te inclinan hacia la santidad, conversaciones que no te llevan hacia la sabiduría. No hay problema, tenemos que estar en el mundo, somos parte del mundo, ¿sí? Pero tenemos que también caminar como siempre recordando que estamos en una carrera, Tal vez, hermanos, son compromisos laborales. ¿Es malo trabajar? No. ¿Trabajar mucho? Tampoco, ¿sí? Cuando nos excedemos probablemente estamos pecando, pero bueno, la vida requiere esfuerzo, los compromisos, pero hay compromisos que son innecesarios y que son pesos que están ahí. A veces puede ser la familia, hermano, ¿sí? Hay familias muy aglutinadas y hay hermanos que llegan a la fe en el Señor con familias aglutinadas, ¿sí? Y es hermoso tener familias unidas. Hay familias que tienen un fuerte sentido de pertenencia, un fuerte sentido de lealtad, ¿sí? Y es bonito, aquí en la iglesia siempre se habla de la importancia de la familia, la iglesia es pro familia y siempre intentamos no ser un tropiezo para la vida familiar, pero hermanos, básicamente si tu familia está ejerciendo presión para que te dejes de congregar,
si tu familia ejerce presión para que ocupes el tiempo más con ellos que con las cosas del Señor, ¿cierto? Si tu familia está haciendo que se alteren tus prioridades espirituales, ¿sí? ¿Qué nos manda la Biblia? Que tenemos que despojarnos de ese peso, ¿sí? Despojarnos de ese peso. No hay nada de malo en tener una familia unida, visitarlo, y no hay nada de malo en tener un buen testimonio entre ellos, pero hermanos, nuestro compromiso no es con ellos en esta vida, nuestro compromiso es con Cristo, con Cristo. Dice Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Lo que está diciendo acá no es que no tenemos que amar a nuestra familia, lo que está diciendo es que tienes que amar más al Señor, y si tú no eres capaz de amar más al Señor que a tu familia, ¿sí? Entonces no eres digno de mí, no estás en la carrera, no eres digno de correr esta carrera, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Sí? También nos dice que tenemos que despojarnos no solo del peso que nos puede estorbar, también nos dice que tenemos que despojarnos del pecado, del pecado que nos asedia. Otra traducción dice del pecado que nos envuelve, porque así es el pecado, ¿sí? A veces nos vemos envueltos en pecado. Y esto es fácil reconocerlo, la Biblia habla de montones de pecados, el Señor habla a nuestras conciencias y llama a los pecados con nombres y apellidos. Todos para llegar a Cristo tenemos que primero reconocernos pecadores y arrepentirnos de esos pecados, si no es imposible ser cristiano. Vamos a ponerlo de nuevo en el contexto. ¿A qué se estaba refiriendo al parecer el autor de Hebreos con pecado? ¿Sí? Parece que se estaba refiriendo a la incredulidad. Recuerden, los hebreos estaban luchando entre seguir a Dios como había que seguirlo con las normas de los apóstoles o seguir a Dios con las normas judías, ¿sí? Y el libro de Hebreos tiene como meta exponer la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, ¿sí? Sobre los ángeles, sobre Moisés y la ley, sobre el sacerdocio levítico, sobre todas las cosas. Y la otra meta que tenía era animar a los hermanos, a estos hebreos que habían sido judíos, a la fe salvadora que solo se encuentra en Cristo y que no volvieran a la ordenanza judaica. Y en varios momentos vemos al autor haciendo esto, estimulando a los lectores a que salgan de la incredulidad, dejen ese pecado. En Hebreos 3, capítulo 3, versículos 2 y 13 les dice lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? El contexto les viene hablando al pueblo de Israel que había salido de Egipto, y miren lo que dice el versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Sí? En Hebreos 11:6, ¿sí? El capítulo anterior al texto base que estamos leyendo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo primero que tenemos que dice acá es que es imposible sin fe. Esta carrera no se puede correr sin fe. Es un pecado correr la carrera cristiana sin fe. ¿En qué debemos creer? Que hay un Dios, que si creemos en Dios y nos acercamos a Dios, tenemos que creer que hay. Y lo tercero, que Él es galardonador de los que le buscan. Hay un premio, hay algo que esperar, hay una esperanza. La falta de fe, la incredulidad, es la base de una vida de pecado, ¿sí? El no estar parado en el fundamento que es Cristo y su palabra es incredulidad. Si nosotros decimos ser creyentes, hermanos, nuestro fundamento es Cristo y debemos despojarnos del pecado de la incredulidad. Desde ahí nacen todos los otros pecados, ¿sí? Y el pecado, hermanos, no es simplemente algo que nos va a estorbar, ¿cierto? Quiero ser enfático en esto. El pecado no es que te va a estorbar únicamente como lo hace el peso, ¿sí? Sino que definitivamente no te va a dejar avanzar, no te dejará correr la carrera. Es imposible avanzar
con pecado sobre los hombros, con pecado a cuestas. Todos pecamos diariamente, todos, y debemos confesarlo, ¿sí? Pero pareciera que aquí el autor está yendo más allá, está tratando de apuntar a esa vida de pecado, a ese pecado recurrente, frecuente, que está todavía en tu vida. Estás viviendo con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, con un pie en la santidad y con un pie en el pecado, como si no conocieras a Cristo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por tanto, hermano, el pecado tenemos que identificarlo, tenemos que confesarlo y, hermanos, tenemos que abandonarlo. ¿Sí? Mateo 5:29-30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El 30 va a enfatizar 2 veces, entonces el Señor va a decir esta idea. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Cuando el Señor habla 2 veces, es que está hablando, se dice fuerte, ¿cierto? Está enfatizando en un punto. Obviamente la invitación de Jesús no es a que nos automutilemos, ¿cierto? No es a la invitación, sino más bien es que no seamos tan complacientes con el pecado, sino que tengamos una actitud más severa, ¿cierto? Y que contra el pecado hay que tomar decisiones radicales, ¿sí? Un adicto a las drogas, hermanos, que de verdad se compromete, incluso sin el Señor, se compromete a dejar las drogas. Es fuerte la batalla que da, es severa, no puede pasar por ciertos lados, eso implica dejar de visitar familiares que lo puedan llevar a eso, dejar de pasar por lugares que lo puedan incitar a las drogas, ¿sí? Son decisiones radicales. El pecado es algo mucho más grave, es mucho más grave que eso. Si mañana tu hijo te dice, mamá, estoy consumiendo pasta base, va a tener que tomar decisiones radicales si quieres salvarle la vida. Si queremos correr esta carrera cristiana, quiero que quede claro, no se puede con pecado, no se puede. El peso te va a estorbar, el pecado no te va a dejar correr la carrera cristiana. Tenemos que ser radicales con el pecado. Si verdaderamente estamos en la fe, ¿sí? Debemos alistarnos para la carrera que tenemos por delante y despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Pablo habló esto, ¿sí? Lo que quiero dejar claro, hermano, es que si estoy viviendo todavía con pecado, yo tengo que examinarme, porque tal vez yo no estoy en la carrera cristiana, ¿sí? Lo que estoy tratando de decir es que tal vez no he conocido al Señor. Efesios 4, del versículo 17 al 22, vamos a leer hasta el 21 primero, y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20, más vosotros, y es lo que podríamos decir, pero nosotros también, hermanos, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Sí? Nosotros no estamos llamados una vez que conocemos al Señor, una vez que entramos en la carrera, es una obligación deshacerse del peso y del pecado que nos asedia. ¿Sí? Pablo le dice, esto requiere en el Señor, no es un compromiso, no es un acuerdo, no es un consenso, requiero esto. ¿Sí? Que ya no andes como andan los otros gentiles, como anda la otra gente del mundo que no conoce al Señor, ¿sí? Porque ustedes no han aprendido así a Cristo, siempre y cuando hayan sido por Él enseñados en la verdad, ¿sí? Si no han sido enseñados, Pablo da por entendido que entonces no están en la carrera, no son creyentes. Si en verdad eres creyente, hijo de Dios, y has sido por Él enseñado en la verdad, ya no puedes andar como andan los otros gentiles que no creen. ¿Sí? No podemos seguir viviendo como si no conociéramos a Cristo, si en verdad hemos sido enseñados por Él. ¿Sí? Y mira lo que dice el versículo 22, y va a ocupar la misma palabra.
Y esto es lo que continúa después de esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, ¿cierto? Es parecido, ¿no? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, si nosotros de verdad somos hijos de Dios, tenemos que examinarnos si realmente estamos en la fe, como dice 2 Corintios 13:5, ¿cierto? Si somos hijos de Dios, debemos entonces correr esta carrera, ¿sí? Debemos correrla sabiendo que contamos con los recursos para correrla, sabiendo que contamos con la Escritura, sabiendo que tenemos la ayuda del Espíritu de Dios. Ese Espíritu está dentro de nosotros, contamos con la oración, contamos con el cuerpo de Cristo y con el respaldo del Señor. Sabemos que Él es galardonador de los que le buscan. Eso es todos los recursos y más que tenemos para correr esta carrera. Filipenses 1:6, Pablo dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos todo para correr esta carrera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se corre la carrera? Acá el libro de Hebreos nos va a decir, el autor va a decir que se corre con paciencia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia viene de una palabra upomone, en griego, que se refiere a la determinación constante de seguir andando, de seguir caminando, de seguir corriendo. No es una espera pasiva, es una espera activa. ¿Sí? Yo voy moviéndome, yo voy avanzando, voy luchando. Dice John MacArthur en un comentario al libro de Hebreos, la paciencia quiere decir continuar cuando todo dentro de usted quiere bajar la velocidad o quiere rendirse. Es decir, la paciencia es cuando nuestras emociones nos digan lo contrario, cuando nuestras emociones nos digan que volvamos, que paremos, que ya nada vale la pena, cuando estamos desmoralizados, cuando estamos deprimidos, desanimados. ¿Sí? La paciencia es continuar andando a pesar de la emoción que estamos sintiendo. ¿Sí? Más abajito dice que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hasta que no te deprimas, para que no te deprimas, perdón. ¿Sí? La paciencia es eso. Otro comentarista la define como una entereza inalterable y dice lo siguiente, no se refiere a la paciencia que acepta las circunstancias, sino a la que las domina. Y sigue diciendo, la paciencia es la determinación que persiste en el esfuerzo y rechaza el desánimo. Los obstáculos no la intimidan y las dificultades no le quitan la esperanza. Es una entereza inalterable que se mantiene hasta alcanzar la meta. ¿Sí? Esa es la carrera cristiana. Y hasta aquí, hermanos, yo sé que pareciera ser que la carrera parece que tratara de esfuerzo sobrehumano basado en nuestras fuerzas. Pero el autor nos va a decir que eso no es así. Esta carrera se corre con los ojos, con la mirada puesta en la meta. ¿Quién es la meta? El versículo 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si bien no vamos a ver muy detalladamente por tiempo este pasaje, sí decir algunas cosas porque es importante. Nada de lo que he hablado serviría si dejáramos a Jesús fuera de la ecuación, ¿sí? Tenemos que correr la carrera con los ojos puestos en Jesús, ¿sí? Moisés caminó y se sostuvo como viendo al invisible, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Dios primero debe creer que le hay y creer que Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Por tanto, cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, Jesús prometió volver, prometió una tierra nueva, cielos nuevos, prometió un lugar, prometió restaurar todas las cosas, ¿sí? Y prometió una vida eterna junto a Él. Si usted sufre, acá ha sufrido tal vez una depresión, ha estado ansioso, preocupado, angustiado, preocupado por sus hijos, por la economía, por los ladrones, por la muerte de seres queridos, que es un proceso doloroso, por la enfermedad, nada de eso va a existir cuando ya estemos con el Señor. Pero si yo corro esta carrera sin los ojos puestos en Jesús, es una carrera que se está corriendo en vano, ¿sí? Tenemos que saber que Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? No solo tenemos el ejemplo de los testigos, no solo tenemos el ejemplo de los hermanos que nos han antecedido, ¿cierto?
sino que tenemos el ejemplo por excelencia, tenemos el ejemplo de fe, ¿sí? Completa, perfecta, de los testigos, pero también el ejemplo perfecto del Señor Jesucristo, que es el autor de la fe de ellos y que también es el autor de la fe nuestra. Él es el consumador de la fe. Él en la cruz dijo, consumado es, ¿sí? Completo está. Él hizo toda la obra del Señor sin pecar. Es una fe completa. Él corrió la carrera antes que nosotros. Él sufrió la cruz por el gozo que estaba puesto delante de él. ¿Cuál era su gozo? Completar la obra que el Padre le había encomendado, completar la voluntad del Padre, alcanzar la victoria contra el pecado, redimir, salvar a la humanidad, vencer la muerte, darnos la vida eterna, ¿sí? Y luego sentarse a la diestra del Padre, recuperar la gloria que antes tuvo, como nos dice Juan 17, que no lo vamos a leer. Él estuvo dispuesto a correr esta carrera, hermanos, menospreciando toda humillación, muriendo como el peor de los criminales en una cruz, y cargó con todo el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos lo cargó el Señor. Él corrió esta carrera y ganó esa carrera y la ganó por nosotros. Y hoy día, ¿qué nos toca a nosotros? Esto no es por obra. Nos toca arrepentirnos, que seamos limpiados, que nos despojemos de todo pecado, de todo peso, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y algún día nos vamos a encontrar con Él y vamos a entrar en sus moradas celestiales. Si Jesús soportó, nosotros también podemos hacerlo con su ayuda. Es breve este periodo, es duro. Hemos visto a nuestro hermano Augusto sufrir y es duro y nos hemos dolido con él, ¿cierto? Pero es un tiempo breve, aunque cueste en la carne vivirlo a veces. Pero Pablo decía que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, le estaba hablando a judíos, el autor de Hebreo en el capítulo 12, ¿sí? Judíos que habían confesado a Cristo, pero que estaban indecisos de meterse bien en la carrera. Algunos ni siquiera estaban en la carrera. Habían confesado a Cristo, pero no eran cristianos, no habían comenzado la carrera. La cual, hermano, esta carrera, ¿cómo inicia? Con la salvación, ¿sí? El ticket de inscripción a la carrera es la salvación. Tienes que ser salvo. Si no has sido salvo, no estás en la carrera cristiana. Podemos venir a la iglesia, podemos cantar, pero si sigo todavía aferrado al pecado, antes de acercarme al Señor, antes de confesar a Cristo como mi Señor, probablemente todavía no estoy en la carrera. Vamos a pecar, sí, pero el cristiano lucha, el cristiano corre con paciencia, lucha. Si usted no está luchando, tal vez no está dentro de la carrera. Y así habían algunos de estos hermanos que al parecer tampoco estaban dentro, y el autor los quiere empujar a que no se debiliten, a los que estaban dentro no vuelvan atrás. Y lo mismo nos dice a nosotros, no volvamos atrás. Si ya estamos acá, hay que despojarse de todo el peso y del pecado que nos asedia, porque Cristo ya corrió y le dijo a sus discípulos que Él iba, que en la casa del Padre había muchas moradas y que Él iba a prepararnos moradas a nosotros. ¿Sí? La salvación es por gracia, por los méritos de Cristo, no es por nuestro esfuerzo como estos judaizantes le querían hacer ver a estos hermanos hebreos, pero la carrera requiere esfuerzo espiritual, hermano. No son esfuerzos en nuestras fuerzas, sino los recursos de gracia que el Señor ya nos ha provisto. Tenemos que correr, hermanos, la carrera con paciencia. No tenemos que rendirnos porque hay un premio que nos espera. ¿Sí? Pablo en 1 Corintios 9, del 24 al 27, dijo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Mire lo que dice, corred de tal manera que lo obtengáis. No es un juego la carrera cristiana. Corre como uno que quiere ganar la carrera. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, en esclavitud. No sea que habiendo sido heraldo, siendo héroe, para otros yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sí? Los deportistas de élite se obtienen de muchas cosas para poder
alcanzar éxito en sus profesiones por un tiempo, alcanzar el aplauso de la gente, acumular trofeos que no se van a poder llevar consigo mismos, ¿sí? Que probablemente después de su muerte van a quedar ahí en alguna galería, arrumbados en algún lugar. Pero nosotros corremos por un premio mucho mayor, hermanos, los creyentes. No solo corremos por el cielo, nosotros corremos también por los mismos motivos que corrió Cristo, por hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Por testificar con nuestras vidas, hacer brillar sus atributos, con nuestra existencia. También corremos por eso. Dice un predicador, y con esto estamos ya pronto a terminar, debemos poder ver nuestra llegada al final de la carrera, nuestro premio de cruzar entre miles de querubines y serafines, los santos, hechos perfectos, festejando nuestra llegada con la alegría con la cual se gana una carrera y podremos ver al Señor cara a cara. Debemos, hermanos, entonces estar en condiciones de correr la carrera porque hay un premio, ¿sí? Hay un premio y hay un reconocimiento. Debemos anhelar, estar en condiciones de anhelar cuando el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? El apóstol Pablo dijo al final de su carrera estas palabras, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, la carrera cristiana no es un juego, ¿sí? No es solo lo bonito que vemos del mundo cristiano, implica despojarnos del pecado. No importa el nivel de madurez, tienes que luchar. Si estás partiendo, no has madurado, tienes que luchar. Si no estás luchando, tal vez no has entrado en la carrera, tal vez no has sido salvo todavía. No importa cuántos años lleven, a los hebreos les dijo después de tanto tiempo, deberían ser ya maestros, ¿sí? Pero todavía tenéis necesidad de leche porque te has hecho tardo para oír. Tal vez, hermano, está ahí, tal vez cristiano y se ha hecho tardo para oír. La exhortación es, deja de ser tardo a oír, vamos a la perfección, madura, despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Ya sea que no estés corriendo la carrera, la invitación es que te arrepientas y empieces a correr la carrera. Si eres cristiano, la exhortación es despójate del pecado que te asedia y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. ¿Sí? El Señor nos ayude. Amén.